Ahora, y para hablar precisamente de eso, vamos a tomar contacto con la doctora Carolina Herrera y el doctor Ignacio de la Torre. Los he entrevistado muchas veces acá y de verdad acabo de hacer una operación matemática, me la mandaron a mi teléfono, hay que darle el crédito a quien lo tiene, pero si hoy día tenemos 2.107.612 casos totales y ayer tuvimos 2.075.703 casos totales, la diferencia es de 31.909. Y lo que ocurre es que la diferencia con los casos reportados se da por un desfase de reporte, pero tenemos 2.734 casos que no alcanzaron a ser reportados. O sea, estoy siendo muy aventurado si digo que hoy día superamos los 31.000 casos y nos acercamos a los 32.000. ¿Cuál de los dos? Usted, doctora. Damas primero. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por este espacio de conversación, porque entre tantos números nos podemos perder entre las predicciones, lo matemático y eso, y yo te tendría que decir que los asintomáticos, aquellas personas que ni siquiera se testean, existen, son muchas, son responsables de la diseminación de esta enfermedad, tanto como los sintomáticos, y bueno, los números son una cosa, pero la realidad es otra. Tenemos muchos más casos de los que conocemos, eso es lo evidente. Estamos creciendo, tenemos un R efectivo que dice que por cada persona que tenemos van a infectarse más de una, y así es como se hace esta propagación exponencial de los casos. Yo de verdad creo que en esto no hay que perderse en tanta estadística, sino que reforzar las ideas que esta es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite por virus, que esos virus van en tu saliva, que se transmiten por vía aérea y quedan en la superficie. Eso es lo esencial para enseñarle a las personas cómo evitarlo, porque las proyecciones pueden ser 40.000 casos, pero también pueden ser muchos más al día. Y eso tiene que ver cómo nosotros transmitimos a las personas la forma de evitar que lleguemos a eso, que es distancia física, lavado de manos, mascarilla, vacunarse. Doctor. Mira, Rafa, yo creo que tú estás, lo cierto, esta semana por primera vez se empieza a producir un desfase que hace que incluso algunos de los modelos matemáticos que habían estado usando los expertos para tratar de predecir y hacer ciertas, digamos, análisis del comportamiento de la pandemia, empiezan a perder esa actitud. Porque por primera vez en mucho tiempo se reconoce desde la autoridad un desfase que está sobre el 10% de los casos, y eso es muy preocupante, porque eso da cuenta de que tienes laboratorios que están recibiendo casos que no logran procesar. Los fines de semana hay muchos laboratorios que recibieron muestras hasta ayer en la tarde, que hoy día siguen tomando muestras, pero no las analizan, y esas muestras van a quedar hasta el lunes, y por lo tanto, ¿hoy día pasamos los 30.000? Claro que sí, Rafa, el dato es categórico, los pasamos. Y probablemente lo que dice la doctora Herrera, para que nos entiendan todos, ella lo dijo muy claro, pero quiero insistirlo, es que por cada persona que se testea, probablemente hay otro que no encontró test. Y ese otro probablemente nos hace que si nosotros tuviéramos una capacidad mucho mayor de testear, tal vez hoy día estaríamos hablando de 45.000 o 50.000 test por la positividad que estamos viendo, sobre el 20%. Entonces, la situación, yo lo dije en otro medio, perdimos el control del contagio nuevamente, y eso no es un juicio de valor, sino que tiene que ver con ciertos aspectos epidemiológicos. Cuando tú tienes una positividad que se eleva, cuando tienes un R efectivo que está sobre 1 y cuando ya perdiste la trazabilidad, se dice que tú perdiste el control de los brotes. No tenemos posibilidad de identificarlos oportunamente y no tenemos en este momento oportunidad de llegar a ellos para cortar esos contagios, y por lo mismo tenemos que volver ya no a mirar para arriba, sino tenemos que empezar a mirarnos a nosotros en horizontal, y todos nosotros, todos los ciudadanos, tenemos una responsabilidad para cortar los brotes, y es volver a actuar muy ordenada y disciplinadamente como lo hicimos a comienzos de la pandemia, evitando los contagios, evitando las situaciones de riesgo de contagio. La experiencia de Europa dice que después de los brotes que llegan a un pic, tomemos el punto de hoy como un pic, que los casos que hoy se contagiaron, los 30.000, va a haber un pequeño porcentaje que vaya al hospital
y ese pequeño porcentaje va a estar yendo al hospital en 3 semanas más. Eso es lo que dice la experiencia europea. Lo que estamos viviendo hoy, las personas que se hospitalizan o que fallecen hoy, son producto de las fiestas de Año Nuevo, de las grandes aglomeraciones tanto públicas como privadas que vimos. Doctora. Mira, yo quisiera echarle la culpa a un evento puntual, pero más que nada, este contagio con esta variante que es el Omicron, que tiene una expresión mucho más precoz en su periodo de estado de enfermedad, que son 2 a 3 días, es el reflejo de lo que estamos haciendo en esta última semana. Entonces, sería fácil decir, ok, no hay más fiestas masivas, pero no, el problema es que es el contacto cotidiano. Es el contacto no protegido con mascarilla, e incluso cuando tú respiras un ambiente, aunque tengas mascarilla, si no está bien ventilado, vas a inhalar el virus y vas a tener la enfermedad. Aquí el tema, perdona Rafael que insiste en esto, no es cuántas muertes, no es cuántas muertes están produciéndose al día, es que estamos en presencia de una enfermedad en la que no sabemos cómo va a ser la evolución posterior, incluso de los COVID leves. Ya se habla del long COVID, que es la expresión prolongada del cuadro clínico, aunque no te hayas hospitalizado ni hayas pasado por una UCI. Entonces tenemos que entender que mientras más personas haya contagiándose al día, más posibilidades vamos a tener de una sobrecarga inmediata del sistema, pero también una secuela desconocida en este momento aún. Por lo tanto, el llamado aquí es a la prudencia. Y Rafa, no se puede servir a dos patrones. Nosotros, la medicina tiene que decir lo que se debe hacer. Lo que haga la autoridad sanitaria ya es materia de ellos, pero nosotros tenemos que insistir en que tenemos que educar a la población, no darle más cifras, sino que decirle cómo se evita el contagio cotidiano. Señor de la Torre, yo tengo una duda particular con la reducción de personal en los sistemas de atención primaria de salud, primero, que lo conversé con usted, y con la desvinculación que se produjo de mucho personal el 31 de enero. ¿Usted cree que esa medida fue un error, que deberíamos revertirla para lograr buscar la trazabilidad de nuevo? Mira, lo primero que quisiera decir es que si estamos donde estamos es por un conjunto de cosas que hemos hecho desde nuestra autoridad, pero también desde todos como ciudadanos, que son actividades que tienen que ver con el riesgo de contagio y que tienen que ver principalmente con ciertos hábitos sociales que tenemos, que están muy marcados por el consumo y en el caso del verano también por la entretención y el divertimento. Es en ese contexto en el que el virus encuentra una facilidad enorme para contagiar. Y creo que la autoridad no previno y no tomó en consideración lo que estaba ocurriendo en Europa y en Estados Unidos cuando decidió, primero el 30 de septiembre, desvincular a cerca de 18.000 trabajadores que estaban en el área de la salud, potenciando la red de salud, y que muchos directores de hospitales habían encontrado en ellos el refuerzo de personal que necesitaban para satisfacer las necesidades de la población, para corregir el déficit de recursos humanos que históricamente tenían. Y el 30 de septiembre muchos de ellos tuvieron que no ser renovados en sus contratos. Y luego el 31 de diciembre otro grupo no menor también pasó lo mismo. Entonces, la red, por una parte, fomentamos, estimulamos o al menos no evitamos que se produjeran ciertas conductas sociales de riesgo. Y en ese sentido, que la gente volviera a ir a los malls, que abrieran los cines, que la gente volviera a interactuar en una discoteca, en un bar, en una fiesta, en espacios cerrados, ya no solamente en espacios abiertos, que la autoridad dijera, por ejemplo, que estábamos mejor preparados que cualquier otro país. Son mensajes que, aunque no tengan el objetivo de generar un daño, generan una imagen que nos hizo pensar a muchos que podíamos retomar las vacaciones, y muchas personas entonces volvieron a viajar al extranjero, muchos volvieron a salir a vacacionar y volvieron a hacer muchas cosas. Y por una parte está muy bien que así sea, en el sentido de que por salud mental, por razones sociales, por razones de diversa índole, ese es un camino. Sin embargo, mientras tú estimulabas eso, ibas desarticulando la red que luego se iba a tener que hacer cargo de testear y trazar. Y la traspasaste casi exclusivamente a los Ceremi. Y esto no se trata de que lo diga yo, el colegio médico, otra persona. Hay un comité asesor COVID,
Y ese comité forman parte miembros de la academia, de distintas universidades y gente del ministerio. Y les dio 10 medidas al gobierno hace 3 semanas atrás para frenar el alza vertiginosa de los contagios. Y en vez de tomar alguna de esas 10 medidas, la medida de si yo me contagio te cuido, lo que terminó de hacer fue transmitirle a la ciudadanía que toda esta estrategia de ser un contacto estrecho, recibir una licencia médica para aislarte preventivamente, se traspasaba a los hombros de cada persona. Entonces, no es casualidad, Rafa, que tú empezaras a ver hace 2 lunes atrás todos los sitios de testeo llenos de gente que responsablemente había sido identificada, ellos mismos se identificaban como personas en alerta COVID y queriendo cumplir la normativa, iban a testearse a un lugar público o privado y estaban todos llenos. Y si no te testeabas, la normativa dice, trata de testearte en 24 o 48 horas, con antígeno o PCR, todo saturado, y si tú no tienes un resultado positivo, no tienes cómo conseguir una licencia, porque a diferencia de lo que pasaba hace 30 días atrás, cuando tú eras contacto estrecho, la Seremía te emitía una licencia y tú te podías aislar. Y eso desapareció. Entonces, al final, se traspasó una responsabilidad, pero no se le entregaron las herramientas a las personas. 1, para testearse oportunamente. 2, para aislarse efectivamente con protección social. Y 3, las personas empezaron a asistir a los sitios de testeo, estaban vacíos, desistían de hacerlo, o lo que era peor, sus jefaturas le decían, oiga, si usted no viene mañana, se lo descuento o lo despido. Y la persona entonces decía, bueno, iré con mascarilla. Y se subía al metro, se subía a la micro, llegaba a su trabajo y perfectamente posible había podido contagiar a todos los que viajaron con él, incluso portando una mascarilla, por lo que dice la doctora, este es un virus que se transmite en el aire, en las gotitas, por lo tanto, incluso con una mascarilla puedes contagiar. Entonces, desarticular la red por una parte, incentivar o al menos no educar para prevenir las actividades de riesgo por otra, es la fórmula para la tormenta perfecta, que es lo que estamos viviendo hoy día. Doctora Carolina Herrera, que es especialista en enfermedades respiratorias y además intensivista en Hospital de la FACH, y doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso. Les quiero dar las gracias a ustedes por la paciencia de tener un contacto nuevamente con nosotros y por el mensaje que nos están dando, y darle las gracias a ambos y por medio de ustedes a todo el sistema de salud por el tremendo esfuerzo que han hecho y que cuando pensamos que estábamos terminando han tenido que volver a hacer. Muchísimas gracias. Que esté bien, Rafa. Saludos, Rafa, gracias por el espacio. Por favor.